Bien, gente, seguimos. Continuamos con nuestra segunda clase y seguimos con la estructura y función celular. Hablemos ahora del núcleo, ¿sí? Como vemos en esta microfotografía, el núcleo celular con la cromatina y el nucleolo. Bien, entonces hablemos del núcleo, ¿sí? El núcleo contiene el ADN. Vamos a ver que que en su interior vamos a encontrar la cromatina y el nucleolo, y posee o está limitado por una doble membrana lipídica, muy similar a la de la membrana citoplasmática, que también contiene poros a través de los cuales se realizan los intercambios entre el núcleo y el citoplasma. ¿Cuál es la función del nucleolo? Bueno, el nucleolo está formado por proteínas y por ADN ribosomal. ¿Sí? El ADN ribosomal es el que va a permitir, a partir de él, ¿eh? constituir el ARN o formar el ARN ribosomal. Vale decir que el nucleolo es el que guía la biosíntesis de los ribosomas. Las funciones del núcleo, básicamente, duplicación del ácido desoxirribonucleico, es decir, la duplicación del ADN en la reproducción celular. También sintetizar los ácidos ribonucleicos, el ribosomal, el mensajero y el de transferencia, todos ellos comprometidos en la síntesis de proteínas. Por lo tanto, tres tipos de ARN se hallan vinculados con la traducción de la información genética que contiene la molécula de ADN. ¿Por qué? Y porque a partir de la molécula de ADN se va a conformar los ARN, que es en última instancia los que van a sintetizar las proteínas que requiere esa célula. Es decir, en el ADN está contenida la información para que esa célula realice la síntesis de determinadas proteínas y que son las que van a determinar cuál es la función propia y específica de esa célula. Vale decir que el núcleo es el protagonista. ¿Por qué? Y porque es el centro de control de la célula. Desde aquí, como dijimos, se dirige cuáles proteínas se van a sintetizar en los ribosomas del citoplasma. Y esto es lo que determina la actividad metabólica de esa célula. Por lo tanto, conserva, replica y expresa la información genética contenida en el ADN, la información genética de la célula. El conjunto de enzimas que se encuentran en la célula son las que determinan su actividad metabólica. Dentro de las funciones de la célula, obviamente vamos a tener la nutrición, es decir, la incorporación de sustancias que permitan que se nutran, la relación con el interior o con el exterior, entre otras células o entre estímulos que provienen del exterior, y la reproducción. Es decir, cuáles son los procesos que proporcionan la energía y las sustancias para que la célula se mantenga viva, obviamente a través de la entrada de sustancias, transformación de estas en el interior celular, a través obviamente de los procesos metabólicos, y la eliminación de las sustancias que no sirvan a la célula, es decir, que hayan cumplido con su propósito y que ya no sean útiles. Entonces, dentro de las funciones de las células, como dijimos, nutrición, que se va a realizar por intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática. Obviamente se van a incorporar o asimilar sustancias que son el resultado de la digestión. Se van a degradar esas sustancias, que obviamente van a ser a través de los procesos digestivos comandados por las proteínas específicas que se denominan enzimas. Van a circular estas sustancias por el citoplasma y van a ser eliminadas o excretadas luego de haber cumplido con su función cuando ya no tengan ningún tipo de actividad, es decir, de utilidad para la célula. La obtención de energía van a ser
dada obviamente a través de la respiración celular, a través de la degradación de sustancias que se denominan nutrientes, y van a provocar también o van a producir también secreción de sustancias específicas como las enzimas, hormonas o anticuerpos, de acuerdo a la función que tenga cada célula. También toda célula recuerde que tiene diferentes capacidades y que en base a ellas se establece la relación, como dijimos antes, a través de estímulos provenientes del exterior o relación entre células y como última función la reproducción, ya que toda célula o la mayoría de ellas puede dividirse formando células hijas y de acuerdo al tipo de células que hablemos, vamos a ver que la reproducción se puede dar a través de la mitosis o a través de la meiosis. ¿Cómo ingresan las sustancias a la célula? Bueno, pueden ser por procesos pasivos o por transportes pasivos que son sin gasto de energía y que son siempre a favor de un gradiente de concentración. Si hay mayor gradiente de concentración en el exterior que en el interior, estas sustancias pasan definitivamente y sin gasto de energía al interior de la célula, por difusión simple o por difusión facilitada a través de canales específicos de la membrana celular. En tanto que cuando se hace en contra de un gradiente de concentración, el transporte sí o sí debe ser activo a través de proteínas transportadoras o carriers que con la utilización de energía cambian su conformación y permiten el ingreso de sustancias aunque el gradiente de concentración no lo permita. Uno de los procesos que puede llegar a ser por la incorporación de sustancias es la fagocitosis, en el cual se forman grandes vesículas mayores de 250 nanómetros o fagosomas que ingieren microorganismos, restos celulares, etc. Como ven acá, la fusión de la membrana, la función, perdón, de, sí digo bien, de la membrana, que le va a proporcionar una vez esta membrana a una partícula grande ingerida por la célula. En cambio, la pinocitosis es el proceso similar a la fagocitosis, pero que incorpora líquidos o partículas en disolución de pequeño tamaño, es decir, incorpora y forma una vesícula pinocítica, es rodeada por una fracción de la membrana celular. Vale decir que la diferencia entre la fagocitosis y la pinocitosis está en el tamaño de las vesículas. La vesícula fagocítica es mucho más grande que la vesícula pinocítica. Y por sobre todas las cosas, porque en la vesícula pinocítica se encuentran sustancias líquidas o en disolución. La exocitosis es la expulsión de las sustancias que no le son útiles a la célula, la cual vemos que una vesícula exocítica, rodeada por membrana, se fusiona dicha membrana a la membrana celular y se permite la eliminación de la sustancia hacia el exterior de la célula. Bien, y hablemos ahora entonces de la verdadera respiración, ¿sí? De la respiración celular. Es decir, ¿para qué se utiliza el oxígeno que ingresa a nuestro organismo? La función primordial de la célula es obtener energía, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la glucosa. Dijimos que los hidratos de carbono eran los compuestos que nos brindaban energía en el corto plazo. Esta glucólisis, es decir, el metabolismo de la glucosa, se puede hacer de dos maneras, en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Cuando se hace en presencia de oxígeno, y de aquí la respiración celular, se obtiene a partir de la glucosa piruvato, dos moléculas de piruvato, que van a ingresar a la mitocondria, la usina de la célula, donde esta molécula de piruvato se va a seguir metabolizando, va a entrar en un ciclo, el ciclo de Krebs, y se va a obtener a partir del metabolismo de este piruvato, se va a obtener energía, se van a obtener tres moléculas de ATP. Y como
final, como proceso metabólico final, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono lo vamos a eliminar por la respiración y el agua se eliminará con las heces y la orina. ¿Sí? Este proceso metabólico es el que produce energía, a través del metabolismo de la glucosa, de la glucólisis aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, esta glucólisis se sigue realizando, pero como una fermentación. Y en lugar de obtener piruvato, se obtiene lactato. El lactato, en lugar de dar 3 moléculas de ATP, da una molécula de NAD, es decir, es un compuesto energético muchísimo menos rendidor que el ATP. Y por otro lado, el ácido láctico o lactato se acumula, provocando una disminución de lo que es la concentración de hidrógeno, es decir, una disminución del pH. Vale decir que en ausencia de oxígeno, la glucólisis se realiza igual a través de la fermentación, pero se acumula ácido láctico, lo que provoca acidosis. Si nosotros recordamos, tenemos células que se reproducen de una manera y células que se reproducen de otra. Las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, se reproducen por mitosis, ¿sí? ¿Qué origina la mitosis? Dos células hijas que tienen igual número cromosómico que la madre y que son idénticas a ellas. Son diploides, es decir, tienen 46 cromosomas, 23 pares. En cambio, las células sexuales se reproducen por meiosis, ¿sí? Tanto los óvulos como los espermatozoides se reproducen por meiosis, que va a originar 4 células hijas en vez de 2, como la mitosis. Por lo tanto, van a tener la mitad del número cromosómico de la célula madre, aunque siguen siendo idénticas a la misma. Por lo tanto, son haploides. Tienen 23 cromosomas y no 23 pares. ¿Por qué es esto? Porque cuando se unan los óvulos y los espermatozoides, se dará la restitución de los 23 pares de cromosomas, aportados 23 por uno y 23 por el otro. ¿Se entiende? Si tuvieran 46 cromosomas, los individuos tendrían 92 cromosomas, con lo cual obviamente sería directamente un monstruo. Otro mecanismo de reproducción que obviamente no se da en los animales superiores es la reproducción directa por estrangulación. Estos son nuestros cromosomas, ¿sí? El cariotipo femenino, es decir, la cantidad de cromosomas que tiene una célula femenina y la cantidad de cromosomas que tiene el cariotipo masculino, es decir, la célula masculina. Como verán, los cromosomas somáticos son muy similares entre sí, excepto la excepción está dada para los cromosomas sexuales. Cariotipo femenino XX, cariotipo masculino XY o XY. Los cromosomas van a aportar los caracteres hereditarios de cada especie. ¿Sí? Como esto ya lo habíamos visto cuando habíamos visto la cromatina, es el conjunto de los cromosomas que se encuentran dentro del núcleo de la célula. ¿Sí? Y dentro de la cromatina se distinguen los nucleolos, que como dijimos tenían proteínas y el ADN ribosomal, las fibras nucleolares y los granos. Los nucleolos también son parte de la cromatina, pero recordemos que se especializan en el ensamble de las unidades que constituyen los cromosomas. Por lo tanto, allí se va a generar a partir del ADN ribosomal el ARN ribosomal. Y los cromosomas tienen varias partes. Tienen una vaina, perdón, que los envuelve y que se denomina matriz. Tienen un brazo corto que se denomina cromátide y que están unidos a los brazos largos o telómeros a través de un estrechamiento, de una constricción que se denomina centrómero. El cromonema o cromónema es un filamento en espiral que se encuentra en el interior de cada cromátide. Y los cromómeros son espesamientos del ácido desoxirribonucleico que se encuentra localizado a lo largo del cromosoma. ¿Sí? También se encuentra la región
organizadora nucleolar, que es la segunda constricción o el segundo estrechamiento que tiene un telómero, perdón, y el satélite, que es la parte terminal que sigue a partir de la segunda estrechamiento o segunda constricción. El ADN o ácido desoxirribonucleico tiene proteínas asociadas que constituyen el cromosoma, junto con el ADN, ¿no? El ADN y las proteínas constituyen el cromosoma. Recordar, el núcleo de una célula humana contiene 46 cromosomas, que son 23 pares. Los ácidos nucleicos, particularmente, son dos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN o ácido ribonucleico. Son moléculas grandes, son macromoléculas que se constituyen en forma de cadenas y que están constituidas a su vez por monómeros que se denominan nucleótidos. La función principal es almacenar y transmitir la información genética. ¿Sí? Recuerden que los ácidos nucleicos se diferencian porque el ADN es una doble cadena helicoidal y el ARN es una cadena no helicoidal, una cadena simple no helicoidal. Pero a su vez también se diferencian por sus moléculas constitutivas, es decir, por sus nucleótidos. Sí, en las bases que constituyen los nucleótidos, en el ADN tenemos citosina, guanina, adenina y timidina o timina, en tanto que en el ARN tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo en lugar de timidina. Pero hay más diferencias, ¿sí? Como dijimos, el ADN constituye una doble cadena helicoidal en forma de hélice, en tanto que el ARN es una sola cadena y no es helicoidal, es decir, no tiene forma de hélice. Dentro de los nucleótidos, ¿eh? Los glúcidos o los hidratos de carbono que lo componen, en ambos casos son pentosa. En el ADN es una desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Las bases, como vimos, que componen los nucleótidos para el ADN son la adenina, la timidina, la guanina y la citosina. Para el ARN, la adenina, el uracilo en lugar de timidina, la guanina y la citosina. El ADN se encuentra particularmente en las células eucariotas, en el núcleo, y una muy pequeña parte, en las mitocondrias, sobre todo proveniente del ADN mitocondrial de la parte materna. En cambio, el ARN se sintetiza en el núcleo, pero la actividad la tiene en el citoplasma. El ADN, aparte del mitocondrial, tiene un solo tipo. El ARN tiene tres tipos: el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. El ADN no abandona el núcleo, el ARN sí, porque se sintetiza en el núcleo y participa en la síntesis de proteínas que se realizan en el citoplasma. Y en el ADN, las proteínas que están asociadas a él para conformar los cromosomas se denominan histonas. En cambio, el ARN, el único que está asociado a proteínas es el ribosomal, el cual conforma el ARN ribosomal más las proteínas, los ribosomas propiamente dichos. Bueno, vamos a parar acá. Hasta aquí, eso es todo de la célula. Espero haber sido claro, espero que puedan haber entendido, y si no es así, como decimos siempre, nos vemos en el foro y allí podemos discutir las dudas que hayan quedado. Y esto es algo muy cierto, ¿no? Si la educación es cara, prueben con la ignorancia y van a saber lo que es caro. Muchas gracias, gente. Nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego.